Bien, buenos días, damas y caballeros. El Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular INESTIC, órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores, se honra en darles la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada Diplomacia Cultural y Modelos de Instrumentalización. En el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañen el señor embajador rector José Rafael Espaillat, el señor Omar González Jiménez, docente del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba y expositor de esta conferencia magistral. Saludamos también a la embajadora vicerrectora académica, la señora Alejandra Liriano, a la señora María Alejandra Castillo, directora de Diplomacia Especializada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias por estar con nosotros. También saludamos al señor Roberto Rodríguez, vicerrector administrativo, quien se encuentra con nosotros a través de la virtualidad. También saludamos a la señora Milagros Nanita, directora de Investigación e Innovación del INESTIC, a los directores y encargados de departamentos y demás funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. También saludamos a los embajadores Amable Padilla y Norberto Soto. Gracias por estar con nosotros. Y también de manera muy especial saludamos a las autoridades que se encuentran conectados a través de la plataforma virtual Zoom. Gracias por acompañarnos y le pedimos por favor que durante esta conferencia mantengan sus cámaras encendidas para mantener la interacción. Para iniciar formalmente con esta conferencia magistral, vamos a recibir las palabras de bienvenida a cargo del embajador rector, el señor José Rafael Espaillat. Muy buenos días, muchas gracias. Eh, Hago mías las salutaciones dadas por la maestra de ceremonia, siempre destacando la visita, la asistencia de destacados embajadores, directores del MIREX, por igual el personal del INES de aquí presente y todos los que están conectados. Para nosotros es un honor estar tratando este tema en el día de hoy y desarrollando los elementos de un acuerdo que existe entre el Instituto ISRI de Cuba y el INESI desde hace 2 años. El Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESI, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Diplomacia Cultural y su Instrumentalización, la cual será dictada por el diplomático Omar González Jiménez, quien es docente del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, ISRI, de Cuba, pero quien también además es escritor y periodista cubano de connotada trayectoria. Por igual, saludamos a los viceministros y funcionarios del Ministerio de Cultura y del MIREX, en la persona de María Alejandra Castillo, que directora de Diplomacia Especializada, nos acompaña, y saludamos la presencia de representantes de otras dependencias del Estado y del sector privado ligados a los asuntos de cultura. También saludamos a los embajadores, como decía, y representantes de nuestra sede diplomática, quienes se encuentran vía Zoom. Por igual me gustaría dar una salutación a Henry, que está con nosotros aquí, Mercedes, quien es el director del Consejo de Mecenazgo, del cual me honro a pertenecer. La conferencia magistral de hoy tiene como objetivo conocer de primera mano las estrategias desarrolladas por Cuba en materia de diplomacia cultural a través del ISTI. Esa estrategia se caracteriza por el uso de la cultura como herramienta para promover la cooperación internacional, el entendimiento mutuo y la construcción de relaciones diplomáticas. Es conocido que Cuba utiliza diferentes medios culturales, como el intercambio de ideas, información, arte y otras manifestaciones culturales para aumentar lazos con otros países. La diplomacia cultural se ha convertido en una herramienta clave de la política exterior y en el INESI estamos conscientes de ello y desde hace varios años impartimos cursos para el servicio exterior de común acuerdo con el Ministerio de Cultura. Aquí nos acompaña la saliente directora de Relaciones Internacionales
del Ministerio de Cultura, Lisa Álvarez, con quien desarrollamos estos cursos, y que le agradecemos la oportunidad de poner a disposición del INESDI todo el experticio del Ministerio de Cultura para poder llevar la información de los cursos a nuestro servicio exterior. Se considera que a través del intercambio se promueve el entendimiento mutuo entre los pueblos y las naciones. El mismo va más allá de la difusión de cultura nacional, implica un diálogo bidireccional, donde las expresiones artísticas, el patrimonio, la lengua y las tradiciones se convierten en canales para construir puentes entre las sociedades. Siendo así, la diplomacia cultural dominicana debe ser implementada a cabalidad si queremos desarrollar el concepto marca país. Nuestro país avanza en turismo mediante acciones de varios entes gubernamentales y privados, pero creo que estamos en el momento preciso para definir una estrategia integrada, no solamente coordinada, integrada. Nosotros estamos listos, me refiero al INESDI, para jugar el rol que nos tocará y poner nuestro granito de arena. En 2023 fuimos sede de la 15ª reunión de escuelas, institutos y académicas de formación diplomática de las Américas, dentro de las mesas sectoriales de la CEGIP, preparatorias para la cumbre de jefas y jefes de Estado realizada en nuestro país a final de ese año, en el 2023. Todos conocemos esa actividad. En ella, me refiero a la reunión nuestra, reunimos a 22 directores y o sus representantes. Se emitió la Declaración de Santo Domingo, donde se resolutó la necesidad de ampliar el perfil profesional del diplomático de carrera y se determinó que la diplomacia científica y la diplomacia cultural deben ser promovidos en la región. De manera particular, se entiende que la cultura en Iberoamérica debe ser construida, debe constituirse en un instrumento para la paz, fomentando el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. En esa oportunidad se firmó un memorando de entendimiento entre el ISRI y el INESDI. Hoy damos continuidad a la agenda de trabajo establecida. Podemos decir que los modelos de instrumentalización de la diplomacia cultural se refieren a los distintos enfoques que los países adoptan para utilizar la cultura como un medio estratégico de su política exterior. Los modelos pueden variar desde un enfoque tradicional y simbólico hasta uno más funcional, como donde la cultura se utiliza de manera pragmática para alcanzar objetivos específicos como la atracción, el posicionamiento geopolítico y la resolución de conflictos. En los planteamientos que acabo de hacer, vemos que todo está conectado, por lo que, repito, el desarrollo del concepto marca país requiere de una estrategia integrada donde la cultura es parte fundamental. Solo me resta destacar que la diplomacia cultural enfrenta oportunidades y desafíos. La globalización y las tecnologías digitales han ampliado las posibilidades de intercambio y difusión de la cultura. Esto permite que actores no estatales como son las ONGs, universidades, artistas independientes e incluso influencers participen activamente en la proyección internacional de sus culturas. Por igual, se ha establecido que existen tensiones relacionadas con la expropiación de cultura, la homogeneidad cultural y el uso de la cultura con fines propagandísticos. Por lo dicho, se hace necesario reflexionar sobre cómo instrumentalizar la cultura en el marco de las relaciones internacionales, asegurando que este proceso contribuya al respeto, la inclusión y la diversidad. A través de esta forma de diplomacia, los países pueden proyectar una imagen positiva, generar empatía y fomentar la cooperación en ámbitos tan diversos como la educación, el turismo, la economía creativa y los derechos humanos. Señoras y señores, deseamos que tengan una jornada productiva y placentera en nuestras instalaciones y en nuestra plataforma virtual ante este relevante y abarcador tema impartido por un experto de amplia experiencia. Muchas gracias por su atención.
Bien, agradecemos las palabras de bienvenida a cargo del embajador rector de esta institución, el señor José Rafael Espaillat. Y de inmediato pasamos a las palabras de motivación a cargo de la señora María Alejandra Castillo, directora de Diplomacia Especializada del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias. Qué bonito que a uno le encomienden las palabras de motivación de una conferencia magistral y del curso que vamos a, bueno, que hoy inicia también. Yo me sumo a las salutaciones que nuestra maestra dio al inicio y que nuestro embajador también dio al inicio de sus palabras. Los saludo a todos de una manera muy calurosa. A mí me complace en lo particular saludarles hoy en este espacio sobre donde vamos a reflexionar sobre lo que es diplomacia cultural y aprovecho para felicitar al embajador Espaillat, rector del INESTIC, por esta iniciativa que celebra y promueve una de las vertientes más humanas y poderosas de la política exterior. Las relaciones internacionales han evolucionado significativamente. Hoy en día hablamos de diplomacia urbana, parlamentaria, deportiva, gastronómica, tecnológica, y desde la Dirección de Diplomacia Especializada del Ministerio de Relaciones Exteriores apostamos por una diplomacia cultural estratégica que utiliza el arte, la música, la literatura, el cine, la gastronomía, el deporte como vehículos para fortalecer vínculos entre pueblos y promover el entendimiento mutuo y proyectar también una imagen positiva y auténtica de nuestro país en el ámbito internacional. La cultura, en este contexto, no solo representa identidad, sino que también influencia, conexión y se presta para oportunidades que quizás no están tan claras. Es por eso que hemos implementado desde la dirección con un equipo maravilloso algunas iniciativas como la puesta en circulación de un libro de gastronomía, un proyecto que duró 3 años en concebirse, Sabor, Color y Calor para el Mundo, bueno, Gastronomía Dominicana para el Mundo. Hicimos una muestra de grabados de Goya y Dalí. Hemos institucionalizado los días del merengue y de la bachata en reconocimiento al valor de estos como patrimonios inmateriales de la humanidad. Y de manera cotidiana realizamos una serie de publicaciones digitales, que rescatan nuestra historia, figuras literarias y festividades, fortaleciendo el orgullo y la memoria colectiva. Estas acciones se alinean con diferentes modelos de instrumentalización cultural, desde el enfoque institucional liderado por el Estado hasta propuestas más híbridas, más novedosas, que integran esfuerzos de la sociedad civil y del sector privado, reconociendo que la colaboración y la autenticidad son clave para que la diplomacia cultural sea legítima y tenga impacto. Hoy, en lo personal, les confieso que es un día muy especial para mí porque esta tarde yo me caso, pero, gracias, pero justamente por eso quise asegurarme de estar aquí hoy esta mañana. Además, era un compromiso que no podía dejar de fallarle al rector. Para mí era muy importante que concretáramos y respaldáramos personalmente esta alianza Mirex y NESDIC como un esfuerzo conjunto que fortalece nuestra visión de una diplomacia moderna, especializada y profundamente conectada con nuestras expresiones culturales. Yo deseo sinceramente que este curso les sea provechoso, que esta charla magistral les reciba con el corazón y la mente abiertos, y que hoy todos reafirmemos el valor de la cultura como herramienta de conexión, de poder blando de la diplomacia, de entendimiento y de proyección internacional. Desde la Dirección de Diplomacia Especializada continuaremos impulsando iniciativas que fortalezcan este campo, seguiremos en apoyo al instituto, em, y esperamos contar con ustedes como aliados para seguir generando interés, construyendo conocimiento y compartiendo buenas prácticas en el marco de una diplomacia cada vez más humana e inclusiva. Muchas gracias. Perdón, y como entenderán, yo no me voy a quedar para la charla, porque tengo que ir al salón. ¿Verdad? Pero entonces, esta silla, si me ayudan a retirarla para que no se vea como que falta alguien, porque de verdad yo estoy aquí en espíritu. O sea que nada.
Bien, agradecemos las palabras de motivación a cargo de la señora María Alejandra Castillo, directora de Diplomacia Especializada, y le extendemos nuestras felicitaciones. Que tenga un feliz día hoy en su matrimonio. Felicidades. Bien, ahora pasamos a la presentación de nuestro conferencista invitado a cargo de la vicerrectora académica, la señora Alejandra Liriano. Gracias. Buenos días a todos y todas. Nuestro conferencista, el señor Omar González Jiménez, es escritor, periodista, editor y profesor universitario cubano. Docente, ya lo mencionó el rector, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, ISRI, donde imparte la asignatura Cultura y Diplomacia en Cuba. Coordina el taller Cultura y Sociedad, Debates Contemporáneos y Ediciones Políticas Internacional. También ofrece cursos habitualmente en la Universidad de las Artes, ISA, en el Instituto de Comunicación Social, IX, y en otras instituciones de educación superior de su país. Bajo su responsabilidad está la jefatura de redacción del Caimán Barbudo, el periódico cultural de mayor relevancia de la cultura cubana, subdirector y fundador e investigador del Centro de Promoción Cultural Alejo Carpentier, hoy Fundación Alejo Carpentier. Fue viceministro de Cultura a cargo del área de investigaciones, vicepresidente del Instituto Cubano de Radiodifusión y presidente del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas. De membresía de la Unión es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de la Unión de Periodistas de Cuba, asesor general de la Fundación Huacayo para las Artes Monumentales y Aplicadas. Es integrante del Comité de Expertos del Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, conducido por el Instituto de Filosofía de Cuba. Ha dictado conferencias en numerosas universidades europeas, latinoamericanas y de Estados Unidos, entre las que podemos citar Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Instituto de Antropología y Centro de Cultura Casalam de México, Universidad Central y Universidad de Simón Bolívar, donde forma parte del Consejo Editorial de la revista Mundo Nuevo en Caracas, Venezuela. Universidad de Buenos Aires, Argentina, Universidad Central de Bogotá y muchas otras universidades que honran con tener al profesor González dentro de su membresía profesoral. Ha publicado decenas de artículos sobre diversos asuntos culturales, al igual que libros de poesía, narrativa y de ensayo. Y en el 1978 obtuvo el premio Casa de las Américas, el certamen literario de mayor categoría que otorga el gobierno de Cuba. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación a cargo de la embajadora vicerrectora académica y de inmediato damos paso a nuestra conferencia magistral titulada Diplomacia Cultural y Modelos de Instrumentalización a cargo del señor Omar González Jiménez, docente del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Adelante. Discúlpeme, yo debo ir al MIDEX en estos momentos, como ya la señora María Alejandra se excusó, no quiero irme simplemente porque sí, porque debo irme, porque mi jefe me requiere. Bueno, usted lo sabe. Pero por respeto al conferencista y la importancia de la conferencia del día de hoy, pues preferí intervenir y excusarme ante ustedes oficialmente. Tan pronto yo termine lo que tenga allá, yo regreso para acá. La vicerrectora Alejandra Liriano se queda a cargo, quien es la vicerrectora académica, como ustedes saben, y es un tema de vicerrectoría académica. Muchas gracias. Bien, gracias. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por la presencia de ustedes aquí. Quiero comenzar agradeciendo
al embajador Héctor José Rafael Espaillat por la invitación que nos cursara y en nombre del colectivo de este instituto, del INISDIC, y de todos ustedes que están presentes. La presentación que me hicieron es bastante generosa y como siempre sucede, hay cosas que agradecer y que con el tiempo ya uno ni se acordaba de ellas, pero le debo eso a Sol de Villa, que está aquí, que fue el que se encargó de ese currículum. Nosotros trabajamos, como se dijo, el tema de la diplomacia cultural, que es un tema reciente, si se quiere. Si bien tiene una práctica antiquísima, puesto que se remonta a Aristóteles, incluso en la concepción de la paideia, la diferencia que hace Aristóteles con el conocimiento científico y lo demás, es decir, que es la paideia, ahí hay ya una primera concepción de lo que puede ser la cultura y a partir de ahí lo que puede ser la práctica, también de lo que se entiende por diplomacia cultural. Pero como sistema teórico, la diplomacia cultural es reciente. Todavía es un concepto en construcción, no se puede decir que es un concepto acabado, incluso es un concepto polémico, porque hay tal profusión que prácticamente ya estamos en una especie de apoteosis, de delirio con respecto a las ideas y a las denominaciones de lo que es la diplomacia. Diplomacia parlamentaria, diplomacia deportiva, diplomacia científica, diplomacia cultural. Estamos también en una época muy generosa, muy abundante en lo que es el apartado categorial que se maneja hoy en día, más igual que con la guerra cultural, la guerra híbrida, la guerra no convencional, todas las guerras que se suelen manejar, que en el fondo terminan siendo desde la Guerra Fría lo que José Martí llamó en su momento guerras de pensamiento. Para nosotros, lo fundamental siempre es partir del concepto de cultura, que es también un concepto polémico y cambiante, donde influye mucho los ingenios tecnológicos y los cambios sociales. De hecho, hay 250 conceptos de cultura reconocidos, válidos, según el promedio de los antropólogos en el mundo. 250 conceptos de cultura con diferencias más o menos entre sí. Eso hace que a veces sea muy oportuno definir de qué partimos, qué cultura representamos, qué entendemos por cultura, igual que qué entendemos por diplomacia. Hay, por supuesto, definiciones que son clásicas, definiciones que están establecidas, que esas son las que se parte generalmente. En cultura, en 1982, cuando se hace la Conferencia de Políticas Culturales en México, que se conoce como Mondiacul, se llega a un consenso por parte de los integrantes de la UNESCO de cuál sería la definición de cultura más apropiada. Ese concepto es el que nosotros reconocemos como válido porque es el más universal, es el establecido. Y ese concepto de cultura es amplísimo, supera el concepto decimonónico de la cultura atribuible únicamente a las bellas artes, es decir, el arte y la literatura. Para todos nosotros, cuando decimos cultura, pensamos en el arte y la literatura. No pensamos en el complejo, no solo semántico, sino también temático, ideotemático y histórico que constituye la cultura. La cultura es de una vastedad asombrosa, es inacible, es una noción muy generalizadora, muy generalista también, y que incluye cualquier otra denominación de territorios y de ámbitos comúnmente no considerados parte de la cultura. Uno puede decir que la cultura incluye la educación, la cultura incluye una buena parte de la ciencia, la cultura incluye el arte, incluye la literatura,
incluye los ritos, los derechos, incluye las prácticas, las tradiciones comunitarias, las tradiciones en general. La cultura incluye todo eso y más. Esa definición es válida y la asumimos todos los países, todos los estados que estuvimos de acuerdo en México en la Conferencia Mundial. Ahora fue ratificada en la última conferencia, que fue el año pasado, la segunda conferencia del Mundial. Sucede que cuando ese concepto de cultura se aplica y se va a adecuar a la historia y a la realidad de cada país, empiezan ya los matices que van a enriquecer ese concepto y que lo van a ir condicionando. En el caso de Cuba, digamos que sería no solo el aderezo, sino también parte de lo esencial, ¿no? De lo proteico de ese concepto. En el caso de Cuba, hubo desde Félix Varela, que nos enseñó en pensar, estamos hablando en los primeros, en los vestigios de lo que pudiera ser una cultura cubana verdaderamente nacional, y que constituye hoy no solo un paradigma, sino una presencia constante en la cultura cubana, una evocación permanente, siempre hay de Varela. Luz y Caballero, que es precisamente el autor de esa frase, discípulo de Varela, de esa frase tan importante de que el presbítero Félix Varela nos enseñó en pensar, nos enseñó más que a pensar, nos enseñó cómo se piensa, cómo es. Ese concepto evoluciona, para no hacer muy larga esta introducción, y ese concepto encuentra en José Martí la cumbre de su aplicación y de su aspecto nociológico. Martí veía en la cultura no una herramienta, veía mucho más. Veía un ente siempre en función de la emancipación, de la liberación. Martí dice, a Martí debemos ser cultos, es el único modo de ser libres. Martí no ve la cultura como un adorno, no ve la cultura como algo contemplativo, ve la cultura como algo actuante y siempre ligado a la emancipación, siempre ligado a la lucha, siempre ligado a la independencia, a la liberación, a la soberanía. Siempre para Martí la cultura tuvo esa función. La tuvo desde temprano y la tuvo hasta el final de su vida. Él escribe el ensayo que se considera esencial, digamos, no solo en la cultura cubana, sino de un alcance latinoamericano tremendo, extraordinario, que es Nuestra América. Es un ensayo ya de las postrimerías del siglo XIX, pero es un ensayo ancilar, es un ensayo esencial, porque es también una tesis de cómo se entiende, qué es lo que es Nuestra América, qué es lo que Martí llama Nuestra América frente a la otra América, y qué caracteriza a esa América. Son páginas de una belleza extraordinaria. Hay pasajes del ensayo Nuestra América, como lo hay también en Madre América, en Vindicación, de Cuba, en otros ensayos, y que la correspondencia de Martí. Y son sorprendentes porque son Martí es siempre un poeta, siempre ve la realidad con los ojos de la poesía, siempre metaforiza, siempre enriquece el idioma, siempre desafía la tradición, digamos, lingüística, siempre rehúye las formas y las normas de la retórica, no cae en ella. Siempre tiene en sí mismo el pensamiento y la obra de Martí es un monumento a la lucha, a la soberanía y a la independencia lingüística y cultural. Y hay momentos que son extraordinarios, como decía. Cuando Martí describe la realidad de América, Martí está escribiendo
ya cuando existen las repúblicas, cuando se ha logrado la independencia en gran parte de América, pero no en Cuba ni en Puerto Rico. Martí habla del indio que va a la montaña a meditar porque no entiende, del negro oteado, es decir, perseguido por los perros, que es el negro esclavo, que está haciendo cultura, pero que tiene su propia vida, su propia historia. Y Martí habla de los elementos de la naturaleza y lo incorpora a un ensayo que tiene un alcance político, pero tiene un alcance literario. Yo creo que en la lengua española hay pocos monumentos de este tipo, como el ensayo Nuestra América. Yo en las clases siempre hablo o pregunto, ¿quién se ha leído Nuestra América? A veces me sorprende que nuestros alumnos en Cuba no conozcan Nuestra América a cabalidad, a pesar de que están en el programa de estudio. Porque una cosa es que los textos aparezcan en los programas de estudio y otra que los alumnos los lean. Y mucho más hoy en día, cuando no hace falta leer para tener resúmenes, ni siquiera para escribir un trabajo de curso. Hoy con la inteligencia artificial te resuelve. Nosotros los profesores, por lo menos yo que soy de una generación analógica y que paso y constantemente trato de salirme y de tener un diálogo con las nuevas tecnologías, me doy cuenta a veces que se le ve la costura, pero ya la inteligencia artificial se va perfeccionando tanto que resulta difícil. Entonces imagínense, se hace cada vez más innecesario leer. Leer el libro que ha sido la base esencial sobre la que ha girado la cultura en la historia de la humanidad. El libro ha sido insustituible para todos nosotros. Entonces Martí enriqueció de una manera única el concepto de cultura. Él mismo fue diplomático, fue cónsul de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, en Estados Unidos. Asistió a un momento, a la conferencia monetaria internacional en Washington. Le tocó vivir instantes y momentos definitorios. Y él cumplió ese rol de diplomático con una altura tremenda, porque en esos países se considera Martí, se respeta mucho a Martí, y además que escribía constantemente, remitía sus impresiones, sus notas a los periódicos con los cuales colaboraba entonces, periódicos de mucha tirada en Argentina, sobre todo. Entonces Martí enriquece notablemente lo que es el concepto de cultura desde la perspectiva cubana, desde la perspectiva latinoamericana. Y eso es básico, ese concepto es fundamental para nosotros hacer diplomacia cultural. ¿Qué cultura representamos? Uno de los problemas que tenemos en la diplomacia cultural es en la bibliografía el eurocentrismo, por ejemplo. La mirada con que vemos al mundo es una mirada eurocéntrica. La bibliografía que utilizamos en las academias diplomáticas es eurocéntrica. Es más occidentalocéntrica. A veces anglocéntrica. Las matrices de pensamiento no están, se generan de este mundo, por eso que hablé tanto de Martí, pero no se toman en cuenta las fuentes bibliográficas, las referencias que existen de este lado del mundo que es en el que nosotros vivimos, sino que vamos siempre a buscarlas en Europa, en Francia, que desarrolló tanto la diplomacia cultural, en España, en Inglaterra, en el Reino Unido y últimamente en Estados Unidos, que ha trabajado la diplomacia cultural, si bien es un país que no hace mucha diplomacia cultural. Ahora mismo no está haciendo diplomacia cultural, porque a Trump no le interesa la diplomacia cultural. No lo digo yo, lo dijo Joseph Nye en su libro sobre el poder blando, de que el primer periodo presidencial de Trump, él renunció a todos los progresos que se habían alcanzado en la época de Obama, en la época de Clinton,
que había privilegiado la diplomacia cultural. De hecho, hoy la mayor parte de los países hace con Estados Unidos no diplomacia institucional, una diplomacia informal con las organizaciones no gubernamentales, muchas veces están en crisis, sino person to person, la hace allí persona a persona. Nosotros que estamos en el vórtice de esa beligerancia, trabajamos mucho con los contactos individuales y personales que tenemos en Estados Unidos, porque no podemos decir, vamos a hacer una exposición conjunta con el MoMA, porque entonces le retiran los fondos al MoMA, como se los han retirado a Harvard. Que imagínense, Harvard es Harvard, ¿no? El primer lugar en el ranking mundial de universidades. 54.000 millones de dólares de capital. Le retiraron 2.000 millones de dólares de capital a Harvard. Pobrecito a Harvard, ¿no? Pero con esas cifras, Harvard se pudo dar el lujo, con esa capacidad económica y de emprendimiento que tiene, se pudo dar el lujo de decir que no le interesan esos 2.000 millones. 2.000 millones es casi el Producto Interno Bruto de los países pequeños, de algunos países pequeños. Y ese es Harvard, Yale, Columbia. Las principales universidades están en conflicto con un modelo que evidentemente, no solo por la cultura woke, no solo por DEI, sino por la idea que se tiene de la cultura. Es un pensamiento anticultural. Bueno, de Martí seguimos. El siglo XX está lleno de figuras que en Cuba teorizaron de un modo u otro sobre la cultura y el papel de la cultura en las relaciones internacionales, sin saber aún que el concepto existía y que estaban fundando un pensamiento. Eso voy a mencionar una figura fundamental, imprescindible. Puede ser Juan Marinello, pero quiero detenerme en Fernando Ortiz. De ese aderezo, de esos complementos esenciales para enriquecer el concepto de diplomacia cultural que tiene la UNESCO, en Fernando Ortiz encontramos una definición de cultura que tiene la UNESCO. En Fernando Ortiz encontramos una definición lapidaria. La cultura es la patria. Incluso en la representación, cuando uno hace siempre en términos de los conceptos abstractos, uno trata de representárselo de una manera concreta. En la representación de la cultura, que puede ser, hay quien toma en cuenta la estratigráfica, es decir, los estratos que hay, para ver que la cultura es así, es una secuencia acumulativa de conocimientos. Otros hablan de rizoma, la cultura es así, es rizomática. Un concepto da lugar a otro, una experiencia da lugar a otra, un género da lugar a otro. En el caso del concepto de cultura, muy ligado a la identidad cubana, a la identidad nacional, Fernando Ortiz dice que la cultura se representa para él como un ajiaco. ¿Saben lo que es un ajiaco? Un ajiaco es un plato con muchos ingredientes, muchos ingredientes, carnes de distintos tipos, viandas de distintos tipos, que no sabe a ninguno de ellos y sabe a todos. La cultura cubana es ese ajiaco. Tiene el componente negro africano, tiene el componente hispano, tiene el componente chino, tiene el componente yucateco, tiene muchos componentes la cultura cubana. Igual que la historia nuestra, ¿no? Cuando uno va a analizar la historia de Cuba, que también es parte de esa cultura, uno se encuentra un montón de dominicanos. Bellísima esa historia. Aquí está Elías Acosta, que es un historiador bien conocido, que ha estudiado, ha pasado por ahí en profundidad, arado en esos terrenos con todos los recursos posibles. Yo soy un advenedizo en ese tema, pero uno se encuentra sorprendente. Los hermanos Marcano, que muy temprano, ahí al lado de Césped, de Modesto Díaz, uno se encuentra cosas que son
Y se encuentra Máximo Gómez. Imagínense. ¿Quién va con Martí a hacer la guerra necesaria en Cuba? La necesaria, que debía ser breve, decía Martí, y la llamó necesaria. Y hay muchos generales dominicanos, muchos oficiales dominicanos, muchos dominicanos. Ahora recientemente se terminó una investigación de René González Barrios sobre los extranjeros en la guerra de independencia en Cuba. Y él tiene ya censados, digamos, recopilados 6.000 extranjeros en las tres guerras, la guerra grande, la guerra chiquita, la guerra del 95. 6.000 extranjeros combatieron en Cuba. Por eso Cuba a veces tiene que combatir también, tiene que luchar, tiene que dar solidaridad en todo el mundo, porque está formada de esa aliación permanente que viene. Y eso también es cultura. Y eso también da una idea de lo que es nuestra cultura, cómo entendemos el mundo y cómo debe ser nuestro modelo. O cómo ha de ser nuestro modelo. Allí también hay que tomar en cuenta el grupo Orígenes, grupo de intelectuales católicos, con Lezama Marima como la cabeza tutelar, Cintia Gutiérrez, una mujer prodigiosa, Fina García Marrús, poetisa, un sacerdote, era de una composición muy variada. Y ese grupo fue fundamental porque se dedicó a probar con su existencia lo que es la cubanía. La cubanía. ¿Qué es lo cubano? Hay un libro de Cintia Gutiérrez, paradigmático, imprescindible, que se titula Lo cubano en la poesía. Como una secuencia histórica de la literatura cubana, desde el primer gran poema cubano que dio lugar, desde los primeros poetas cubanos, hasta la contemporaneidad de Cintia. Lo cubano en la poesía. Y trabajó mucho el tema de lo cubano en la poesía, como trabajó temas más recientes. Ese grupo de Orígenes fue fundamental. Ahí nos encontramos con Alejo Carpentier, que es nuestro primer gran intelectual que hace diplomacia cultural de una manera moderna. Vamos a decirlo así, a no ser tan absoluto. Carpentier se va tempranamente a París, tiene que irse. Estuvo brevemente encarcelado en Cuba cuando la lucha contra Machado, la dictadura de Machado. Estamos hablando del año 27, 28, de la protesta de los 13, de hitos de nuestra historia. Y Carpentier va a París con un pasaporte que le da un amigo, un poeta francés, Robert Desnos, que está en La Habana. Y emigra con el pasaporte de Desnos y llega al París de la vanguardia, al París refulgente en ese momento, donde están los surrealistas, donde está Picasso, donde está Breton, donde está Octavio Paz, donde están los latinoamericanos que están en ese momento en Francia. Y ahí se forma y ahí se curte, digamos, como intelectual. Él que tenía una formación francesa, ¿no? Por sus orígenes. Y allí va Alejo. Y allí empieza a colaborar y a hacer una obra titánica de mostrar en París lo que había en Cuba. Todo cubano que pasaba por París, Alejo lo reseñaba y lo mostraba. Funda una revista, Imán, que no publicó más que un número, pero que fue un hecho importante. Y enviaba constantemente reportajes a Social y a Carteles, dos revistas cubanas las más leídas entonces. Una snob, más snob que la otra, y otra, decía Alejo, más diletante que la otra. Era así una diferenciación entre el diletante y el snob y el papel tan importante que cumple el diletante
en una sociedad cualquiera. Ustedes no han visto en los juegos florales ese individuo que existe en un pueblito pequeño, que es el animador de todo, es el que diseña las carrozas para los carnavales, el vestuario. Eso lo había mucho en Cuba. Un hacedor de cultura natural. Y ahí él contó, testimonió de primera mano lo que veía en París. E influyó mucho entre los propios, en la vanguardia. Y llegó incluso al gobierno francés de entonces. Pero no era el diplomático que iba a ser. Estuvo mucho tiempo en París, después va a Venezuela, escribe toda su obra, o una parte importante de su obra entre Venezuela y La Habana, porque la primera novela que la hace Ecueyambao, alabado sea Dios, en Yoruba, es una novela menor, tan menor que él quería quemar todos los ejemplares, comprar toda la edición y que esa obra no se leyera. Pero él duró, y por supuesto llegaron los críticos, la reeditaron y hasta cierto punto ha sido una novela entendida dentro de la vanguardia. En ese momento la vanguardia había mucho interés por eso, por estos temas y por esa visión del mundo relacionada con la cultura africana. Carpentier llega, pasa por La Habana, va a Caracas, se establece en Caracas y regresa a La Habana cuando triunfa la revolución. Muy temprano, va a ver a Fidel cuando Fidel llega a Caracas en enero, que es el primer viaje que él hace. Él ya toma conciencia que en Cuba ayudó a la lucha insurreccional y que tenía que regresar a Cuba. Y regresa a Cuba. Y después funda la imprenta nacional, la editora nacional, funda la editora nacional, y está detrás de los grandes proyectos editoriales del principio de la Revolución, El Quijote, está detrás de los cuentos de Kafka, de los cuentos norteamericanos, está detrás de esas primeras ediciones grandes que se hicieron para la campaña de alfabetización. Y va después, regresa a Francia como ministro consejero de la Embajada de Cuba. Y allí desempeña un papel crucial en el entendimiento, en la comprensión, en la exposición de la cultura cubana en ese momento histórico preciso en Francia. Yo me acuerdo que Gregorio Ortega, que fue embajador de Cuba en París, cuando Carpentier era ministro consejero, me dijo a mí un día, yo me llevaba a Carpentier a las recepciones, cuando no lo invitaban, ¿no? A Carpentier lo invitaban porque era tan importante que lo invitaban, era más conocido que el embajador. Entonces, yo me llevaba a Carpentier a las recepciones porque cuando Mitterrand llegaba al salón, terminaba los actos protocolares de la ceremonia, de cualquier acto, lo que fuera, y se dirigía indefectiblemente a donde estaba Carpentier a conversar. Y entonces ahí nuestro embajador o el Carpentier le decía al presidente, mi embajador, que usted lo conoce, él tiene un mensaje de mi presidente para usted. Y allí, fuera de todo protocolo, si pedía audiencia, ustedes saben cómo es eso, porque ustedes son diplomáticos, la audiencia se la iban a dar el mes que viene, ¿no? Y allí Carpentier aprovechaba, introducía a Gregorio, le daba los elementos y dicen, ponte de acuerdo mañana y nos vamos a ver por la tarde en el liceo. Él hacía ese tipo de servicios. Muchos otros servicios hacía con una modestia y una humildad tremenda. Ahí escribió parte de su obra, La consagración de la primavera, por ejemplo. Ya había escrito El siglo de las luces, ya había escrito Los pasos perdidos, lo escribió en Caracas, El siglo en Caracas también. Y ahí Alejo hizo este servicio extraordinario. Un intelectual, un embajador debe ser un portador de cultura. Esa es algo que nosotros debemos tener claro. No solo un portavoz de cultura, de la cultura de su país. Tiene que ser un portador de la cultura. Tiene que saber cuál es la cultura de su país, conocerla. Cuáles son los antecedentes, las relaciones con el país donde él está. Cuáles son los conflictos, los problemas que hay en ese país que ha tenido que ver con su historia, con la historia de su país que él representa.
pero tiene que ser un portavoz de cultura. O tiene que saber cocinar, o tiene que saber conversar, o tiene que saber leer, o tiene que ser leído, o tiene que ser instruido. No se consigue un embajador inculto. Sabemos que los hay, y muchos, que van por la ocasión, por los favores, pero un embajador tiene que tener la cultura sedimentada. No tiene que leerse a Joyce. No se trata de eso. Pero tiene que saber qué es el merengue, cómo surgió el merengue. Tiene que saber qué está haciendo en este momento, cómo se llama la abogada que está haciendo funciones de arqueóloga, Kathleen Martínez, que está tras todas las pistas posibles de Cleopatra. Eso tiene una importancia tremenda. Que alguien se dedique a encontrar algo que es un desafío para la historia, que no así, y parece que va con progreso, o tiene que saber la culinaria, la cultura culinaria de República Dominicana, que es tan rica, el papel del cilantro, todas esas cosas tienes que conocerlas, los rones que se hacen, los bailes que se hacen, el merengue, las principales figuras. Tiene que tenerle y tiene que saber bailar. Yo no sé bailar nada, pero tiene que saber hacer algo en la cultura. Porque si lo sabe, aunque no esté entre los requisitos, si lo sabe, se le va a facilitar mucho más las cosas. Porque la cultura permite llegar donde la política no llega. Y lo sabremos nosotros, que tenemos que valernos de la cultura para comunicarnos con el mundo. Gracias al papel de nuestros intelectuales, de nuestra... ¿Cuántos servicios no hizo Alicia Alonso? Alicia Alonso, todas las puertas del mundo se le abrían. Bailaba en Nueva York, bailaba en París, bailaba en Londres. Siempre iban a verla los jefes de Estado, siempre iban a verla las principales figuras políticas y los principales artistas que mueven un mundo. Por eso el diplomático tiene que saber y priorizar las relaciones con la cultura. A lo mejor se dedica solo a la economía, si se dedica también a la cultura, va a facilitar la economía. Eso es un prejuicio que hay con relación a veces a la cultura, por esa misma visión y por lo que se arrastra del intelectual. Sartre también habló de eso. Hay 3 conferencias de Sartre que son divinas, que las pronunció en Kioto y en Tokio, sobre lo que es un intelectual y todos los prejuicios que hay respecto a un intelectual. El conflictivo, el distraído, el enajenado, el intelectual, como si los diplomáticos no fueran intelectuales. ¿Qué son? Si nosotros vamos a leer a Gramsci, todos los que estamos aquí, sin excepción, somos intelectuales, estamos cumpliendo funciones intelectuales. No podemos ver al intelectual como un ser raro. Sin embargo, ese concepto de lo raro, de lo extraño, con respecto al intelectual o al artista, perdura. Y Gramsci se dedicó a trabajar, Sartre se dedicó, y cita a Gramsci también, a trabajar específicamente el tema de la imagen del intelectual. Él mismo era un intelectual díscolo, un intelectual difícil, un intelectual irreverente, inconforme, desde una perspectiva muy revolucionaria para su momento. Hay otro lado del mundo, otro lado del pensamiento, que también hay que incorporar en la visión que tiene un diplomático, que es el lado del pensamiento también de la resistencia. No se trata de discurso político, se trata de que hay que ver el mundo también desde otro lado del pensamiento. Por ejemplo, lo que sería el pensamiento decolonial o el pensamiento descolonial. ¿Qué es la colonialidad? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que luchar? Es un fenómeno
Es un pensamiento también relativamente nuevo, son conceptos estos los que estamos manejando y símbolos que son bastante recientes. Como la colonialidad como matriz cognitiva, digamos, que tenemos cada uno de nosotros, nos perjudica o está en nosotros, somos parte de ella. Esa visión que tenemos del mundo, cómo nos vestimos, cómo concebimos el ideal de belleza, cómo concebimos la historia, cuáles son los paradigmas, los símbolos, los modelos que nosotros manejamos. ¿Cuánto hay de colonialidad en el saber, en lo que sabemos? ¿Cuánto hay de ausencia de los grandes poetas, los grandes literatos, los grandes historiadores, de los hechos nuestros propios, autóctonos? ¿Y cuánto hay de copia, de remedio del mundo que no nos pertenece, lo que decíamos al principio? Y esta visión hay que incorporarla a nuestro pensamiento, a nuestra manera de ser. Eso es para nosotros parte del modelo y parte de lo que es, cómo entendemos la diplomacia cultural. Los estudiantes que hay en el IRRI estudian esto. El pensamiento decolonial se estudia en el IRRI. Eso, ahí está Enrique Dussel. Sabemos que es un pensamiento a veces que no rueda bien con relación a algunos paradigmas que nosotros sostenemos, pero no se puede prescindir de ese pensamiento. Y por supuesto hay que conocer a Marx. Doy por descontado que hay que saber quién es Marx, que fue seleccionado por la BBC como el científico más importante de la historia, por encima de Einstein. Marx, un pensador que es imprescindible, no se puede prescindir de Marx. Esa es cultura, no es ideología. Si bien la ideología es parte de la cultura, pero eso es cultura, hay que saber quién es. Y en este caso hay que saber que se está moviendo un universo de pensamiento nuevo en América, que es América porque parte de la filosofía de la liberación. En Argentina, un pensamiento nuevo que tiene representantes como Aníbal Quijano, que tiene como el propio Dussel, como un vecino, Ramón Grosfoguel, que han estudiado las jerarquías de dominación que hay presentes hoy en día y que forman parte de la colonialidad. Y hay que tenerlas presentes, porque como está la colonialidad del saber, está la colonialidad del ser y está la del poder. Todas las estructuras de poder que nos rigen en nuestras sociedades son heredadas, casi todas de la colonia, o tienen una relación de homologación con el mundo para poder entendernos. Y no, eso no significa que sean autóctonas, que sean propias, que respondan a nuestros intereses, sino un esquema falsamente universal, cuando el mundo debería ser universal. ¿Por qué tiene que haber una verdad? Porque no puede haber muchas verdades. En Cuba hay un sistema institucional. Cada institución importante tiene su propio aparato de relaciones internacionales. Y lo tiene que desarrollar. Porque un país que vive la coyuntura que vivimos nosotros tiene que tener muchos vínculos con el exterior. Estaba hablando ahorita con el amigo que había estado en la Bienal de La Habana. Ahí hay un aparato en el Consejo de la Plástica y en esa misma institución, que es el Centro Wilfredo Lahan, un aparato institucional para coordinar con el mundo, para organizar esa Bienal, para no languidecer, para no morir de una Bienal a la otra. Está una institución como el ICAE, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que yo estuve allí 14 años, que organiza el Festival de Cine de La Habana, que organiza otro festival, al que concurre desde Jack Nicholson, Steven Spielberg, para hablar de los más conocidos, hasta los cineastas
menos conocido, que es hacia quien va dirigido y debe estar dirigido siempre el festival, que son los latinoamericanos, los caribeños, los que no tienen rostro, los que no tienen nombre, porque no están en los circuitos de dominación de las industrias culturales, que son las que imponen el gusto. Ahí nosotros, el ICAI tiene una experiencia histórica tremenda. ICAI son las siglas, ¿no? Experiencia histórica tremenda en las relaciones internacionales. Lo tiene la Casa de las Américas. Uno dice Casa de las Américas, no solo en América Latina, en el mundo, y la gente sabe que es más o menos la Casa de las Américas. Tiene idea de lo que es la Casa de las Américas. Es una institución pequeña, fundada por ahí de Santa María, una heroína del asalto al cuartel Moncada en 1953, una mujer extraordinaria que no era una intelectual propiamente, era una mujer humilde, de un central azucarero, hermana de Abel Santa María, uno de los héroes y organizadores del movimiento 26 de julio. Y Aide organizó esa Casa de las Américas, como ella lo quería. Se llamó de las Américas, no de América, como hay otra en Madrid, como puede haber otra en otros lugares, sino Casa de las Américas, de todas las Américas. Y esa Casa de las Américas tiene 65 años. Todos los años organiza un premio, organiza un salón de la gráfica, organiza un seminario, un evento para la música latinoamericana y se da a conocer el trabajo que se hace allí. Y de eso se nutre el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien participa de la organización de esos eventos. Pero no se hace porque es el mismo presupuesto, es el mismo centavo compartido entre todo el mundo. Y la colaboración es un principio fundamental para un país pobre, o para un país que no tiene suficientes recursos. La cooperación entre las instituciones. Eso es esencial, la cooperación entre las instituciones. Cuba tiene ese sistema de institución que se corresponde con un grupo de asuntos culturales en el MINREC, un grupo de trabajo de asuntos culturales. En un momento teníamos una dirección de asuntos culturales en el MINREC. Después, con cierto periodo de institucionalización, que copiamos esquemas o se subestimaron experiencias, se perdió esa dirección que databa de la época de Roa, de Raúl Roa, un gran intelectual cubano que fue ministro de Relaciones Exteriores en Cuba. Y ahora se está en el camino hacia restituir esa dirección de relaciones, de atención de los asuntos culturales. Hay un grupo de trabajo pequeño que ya tiene resultado. Acaba de hacerse en Cuba, lo organizó el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, el IRRI, donde yo, como se dijo, imparto docencia. Lo organizó el IRRI, sí, se organizó el primer seminario internacional de diplomacia cultural. Se va a hacer el año próximo, tendrá otra edición. Primer seminario internacional de diplomacia cultural, allí los esperamos, ¿no? Porque ese primer seminario, en su modestia, tuvo una buena participación. Porque es evidente que la diplomacia cultural es muy importante, ¿no? Cuando uno analiza cuáles son los países que mejor uso hacen de la diplomacia cultural, porque tiene que ver con la imagen país, con lo que decía el rector, o tiene que ver con la marca país, o tiene que ver con eso mismo, con las relaciones políticas. Corea del Sur, excelente trabajo en la diplomacia cultural y en la deportiva. Israel, independientemente de las opiniones que tengamos, ha hecho un trabajo tremendo en el mundo. Produce series bastante bien hechas y las difunde por todo el mundo. Y va contribuyendo
a limpiar la imagen de un país tan conflictivo como Israel, o tan polémico, o tan denostado, justicia o no, como Israel. Francia, por supuesto, el Reino Unido, Estados Unidos y eventualmente China. Ay, ¿dónde está China? Está en todas partes. La cultura china está en todas partes. No solo la manufactura, la China. Pero la cultura, el conocimiento de China está en todas partes. Puede ser el tai chi, puede ser cualquier expresión de la cultura. Sin igual pasa con Corea del Sur. La India tienen su propia expresión de Hollywood, con Bollywood, y producen más películas, más títulos de Hollywood. Y producen tantas que a nosotros en Cuba nos regalan las películas de la India para exhibirlas en la televisión. Y ahora uno tiene que, no voy a ser prudente, uno tiene que ver las películas de la India en la televisión cubana, que es un remedo, no copias de Hollywood, con coreografías musicales, con actores idénticos, porque no es el cine social de la India. Es un trabajo, es una inversión ante el mundo, para una cultura tan poderosa como la India. Y están en todas partes. Uno va a ver los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. Están haciendo un trabajo tremendo. Japón tiene lo conocemos sus antecedentes. Ahí está el anime, el manga, los animados japoneses que se han ido imponiendo. Colombia ha hecho un buen trabajo en América Latina. México, históricamente, un buen trabajo. Ya hablé de República Dominicana, que ha dado un repunte tremendo. Yo estuve aquí en el Festival de Cine que organiza Globe, invitado aquí, y el presidente entonces, Leonel Fernández, estuvo en Cuba, me acuerdo que estuvo en una visita en el ICAI. Y el salto es enorme. Yo se lo digo a ustedes, incluso urbanos. Ustedes no, porque viven dentro de la ciudad y no ven los cambios. Pero cuando uno llega aquí y recorre Santo Domingo, uno se da cuenta del cambio tan grande que tiene esta ciudad. Ese es un cambio cultural que se ha producido allí. Muy, muy importante lo que ocurre en República Dominicana. Y por supuesto, ya les hablé bastante de Cuba. El modelo de diplomacia cultural que nosotros tenemos es este modelo participativo, no exclusivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores se nutre de esas experiencias. No tiene sentido que el Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro disponga de un gran presupuesto para hacer un trabajo de diplomacia cultural. Lo que tiene es que apoyarse en las instituciones y abrirle espacio a las instituciones. Les hablé de la Bienal de La Habana, de la Feria del Libro, que hay un editor cubano bien importante, con mucha historia en la producción editorial. Y aquí hay muchos cubanos ilustres, muy queridos en Cuba, imprescindibles en el proceso histórico de la cultura cubana. Es una gran satisfacción, ¿no? Venir a un país y encontrarse así, como República Dominicana, encontrarse cubanos tan bien queridos y cubanos tan leales a Cuba. Es lo más importante. Bueno, esas instituciones, un festival de ballet, un festival de cine, por supuesto se desglosa y cada instituto organiza sus eventos, y esos eventos tributan al Ministerio de Relaciones Exteriores.
que la política del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en eso se basa, no es que el Ministerio de Relaciones Exteriores cree un aparato, duplique la existencia de las instituciones. Lo fundamental va a ser eso, que nosotros tengamos claro siempre que nos apoyemos desde los Ministerios de Relaciones Exteriores en ese acervo cultural de nuestro país. Y lo tomemos en cuenta, y lo difundamos, y lo promovamos, y establezcamos bases para el diálogo, para que se enriquezca, para que se haga ver la identidad cultural de nuestro país, porque nosotros sin la identidad cultural, hablo como diplomático, sin la identidad cultural, sin esa reserva, ¿qué tenemos? Somos países pequeños, no tenemos grandes riquezas. Tenemos esa es la principal riqueza que tenemos. La cultura, el deporte, los valores intangibles no son los que tenemos. Porque no hay diamantes, no hay petróleo. Esa es la riqueza mayor con que nosotros contamos. Y tenemos que tener una relación, los diplomáticos, muy creadora con los intelectuales y artistas. Muy creadora, muy participativa. Muy participativa, para que enriquezca la diplomacia, el rol que cumplimos, ¿no? Que es representar a un país, no a nosotros mismos. Más o menos esto es, no hay un modelo, no hay una receta única. Dominicana tiene su propia fórmula, tiene su propia tradición, tiene su propia experiencia histórica. Cuba tiene su experiencia, su sistema político diferente. México tiene otro acervo y otra experiencia. Pero todos ellos conforman un panorama riquísimo y diverso de esta zona del mundo, que es la América Latina y particularmente el Caribe, donde están todas las voces y donde están todas las lenguas. Muchas gracias. Bien, agradecemos esta conferencia magistral titulada Diplomacia Cultural y Modelos de Instrumentalización a cargo del señor Omar González Jiménez, docente del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba. Vamos a abrir ahora la sección de preguntas y respuestas. 3 preguntas de manera presencial y 3 de manera virtual. ¿Quién se anima? 1, 2, otra persona y 3. Iniciando con el caballero. Uno. Buenas tardes y felicitaciones por esta conferencia tan interesante, variada, dicha con palabras sencillas, comprensibles, pero llena de contenido incluso novedoso. Yo le pregunto lo siguiente: ¿cuál es el papel que juega la investigación científica y sobre todo la salud, que es un programa muy desarrollado en Cuba, en esto de la diplomacia cultural? Imagínense, la experiencia que tiene Cuba en la salud es una experiencia que puede mostrar ante el mundo. Nuestros médicos están diseminados por decenas de países. Cumplen un rol, a veces pastoral, cumplen un rol con una humildad tremenda en condiciones donde a veces los médicos nativos no llegan, porque la salud es privada o porque por otros intereses, ¿no? Y a veces hay conflictos incluso con los gremios. Pero como los cubanos escogen las posiciones más difíciles, generalmente el arreglo es muy rápido, porque los médicos locales no quieren ir a las montañas o no quieren ir a los lugares más inhóspitos. Y entonces
dejan que los cubanos estén allí en condiciones naturales, allí convivan con las familias, que es lo que generalmente hacen. En Venezuela, por ejemplo, en Misión Salud Barrio Adentro, o lo que puede ser en África, que hay colaboración médica muy desinteresada, esa colaboración médica, porque en muchos países absolutamente gratuita. Cuba lo hace. Cuando hay fenómenos naturales, desastres naturales, Cuba envía misiones médicas sin preguntar cuánto van a pagar. Cuánto van a pagar. Y generalmente no pagan nada, nos cuesta. Y el dinero que no tenemos. Pero nos cuesta porque no se da lo que sobra. Se da lo que uno tiene, se comparte lo que uno tiene. Y ese es un principio de la política general. Las misiones médicas, las misiones culturales, las misiones de toda índole. Y para nosotros eso constituye una gran experiencia. De allí, de esas experiencias, ha habido historias que se han publicado formidables. Me refiero a la literatura, testimonios, novelas de esas experiencias, que han enriquecido culturalmente a los que han participado. En el caso de África, países muy distantes, muy inhóspitos, sin referencias culturales primarias, no hay relaciones, salvo alguien en el pasado que pudo haber nacido cerca de allí, o alguna referencia cultural que puede haber en la escuela, en la educación en general, pero a veces sin ninguna referencia cultural. Y entonces los médicos cubanos van a los lugares más, como decía, más inhóspitos. Se enriquecen mucho espiritualmente. Y regresan transformados, porque conocen una realidad que nuestra realidad no es boyante, no es una realidad abundante, como ustedes saben. Un país, no voy a entrar demasiado en esos temas, pero no es la realidad nuestra es una realidad difícil. Un país, todos los días hay una medida nueva contra Cuba. Ahora hay otra medida nueva. Casi que es un deporte de los presidentes de Estados Unidos. Tomar medidas contra Cuba, medidas que son draconianas, medidas que perjudican la vida cotidiana. Y vale mucho pensar que esto a veces no se entienda, no se comprenda, ¿no? Son castigos inmerecidos. Porque Cuba no exporta violencia, Cuba no exporta guerrilleros, eso, años 60. Cuba no interviene en los asuntos internos de ningún país. Cuba vive una realidad muy difícil porque el bloqueo no es una abstracción filosófica. El bloqueo se vive cotidianamente. Un medicamento para un niño, lo sé por experiencia. No tienes ese medicamento. Una prótesis determinada no la tienes. Entonces el niño muere. Y estos no se dan cuenta que cada vez que hacen algo así, va a demorar más el perdón de Cuba. Que duele, eso duele a la familia cubana. Se viven realidades muy duras, muy difíciles. Pero no quiero entrar en esos temas. Pero bueno, lo que usted preguntaba es eso. Es decir, hacemos un gran esfuerzo culturalmente. Ayuda mucho la cultura. Y ayuda mucho la participación, porque esa persona regresa enriquecida culturalmente. Tiene base desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista cultural. Sabe a qué país va a ir. Lo estudia y lo vive con la gente. No lo vive en una torre de marfil, no lo vive en una clínica privada, pero también maestros, también instructores deportivos que van a trabajar a esos países.
y lo hacen desinteresadamente. Contra eso hay una campaña enorme. Ustedes saben que hay una campaña enorme contra eso, que si Cuba explota a los que envía, que si no reciben lo que ganan, o lo que merecen, o lo que pagan. Es una campaña constante. Entonces, cuando uno se enfrenta todos los días a una noticia de este tipo, de que hay una nueva medida, un castigo para Cuba, uno se reafirma, ¿no?, en las ideas que tiene. Y al mismo tiempo uno se indigna. Se indigna porque... ¿Hay otra pregunta? Maribel Peralta, soy miembro de la quinta cohorte de la maestría. Hábleme despacio porque yo Ok. no oigo bien. Soy Maribel Peralta, miembro, estudiante, maestrante de la quinta cohorte de la maestría en diplomacia y servicio consular del Instituto INESDIC. Me siento muy agradecida, muy honrada con la invitación a participar en esta magistral conferencia que usted acaba de disertar. Y en cuanto a eso, quiero hacerle una pequeña observación. Usted habló de la importancia de que el jefe de misión, los diplomáticos, tengan un vasto conocimiento de la cultura de su país. Yo me atrevería a agregar, además, de que tengan conocimiento, certeza y conciencia de la importancia de la cultura como poder blando y de la expansión de nuestra cultura en otros territorios. Por ejemplo, un modelo de instrumentalización de la cultura, de la diplomacia cultural, lo implementamos en Brasil. La Embajada de la República Dominicana en Brasil instituyó, que lo tiene registrado incluso como una marca, la Noche Dominicana. Este es un evento que tiene más de 10 años celebrándose ininterrumpidamente. Solo la pandemia y un evento trágico que pasó en Brasil interrumpieron por una o dos ocasiones la celebración de ese evento mensual donde se celebra la música y la gastronomía dominicana. Sabemos que tenemos dos ritmos declarados patrimonios inmateriales por la ONU, que son el merengue y la bachata. Y también nuestra gastronomía, que yo sepa, ha ocupado el primer lugar a nivel del Caribe como la mejor gastronomía. Entonces, en ese evento se difunde nuestra música, la danza de la bachata y el merengue, y también en el local donde se celebra el evento se prepara un menú dominicano con platos dominicanos, el sancocho, hay arepitas de yuca, hay muchísimas cosas y bebidas a base de nuestros ron, que son también marca país. Yo creo por eso que debería de institucionalizarse a nivel del ministerio que todas nuestras embajadas radicadas en el exterior celebren un evento como ese, que puedo decirle, concita la participación de muchos brasileños y de otras nacionalidades que a veces piden que se celebre no cada mes, sino cada 15 días por la atención que concita, lo mucho que a la gente le gusta. Y yo entiendo que esta es una herramienta básica de penetración, de persuasión y de construcción también de una imagen positiva de nuestro país. Gracias. Bien, gracias. Vamos a pasar de inmediato a la última pregunta por cuestiones de tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Kenia Liranzo, soy diplomática, egresada también del INESDIC, de la maestría. Primero agradecer por su maravillosa exposición, muy inspiradora para todos nosotros. En particular, recibí informaciones muy interesantes, muy enriquecedoras. Gracias. Mi pregunta va en torno a qué tan positivo o negativo considera usted que sería presentar la realidad social dominicana a través, por ejemplo, del cine o de una obra de teatro en un país receptor. Me explico.
me ha sucedido en varios países en los cuales he servido, que a la hora de seleccionar una película para una muestra dominicana de cine o una muestra colectiva de países de la región, aparece siempre o un jefe de misión o un colega o varios que dicen, no, esa película imposible, presenta violencia, presenta miseria. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, para mí lo que vale es la calidad artística. Y de hecho, para mí en particular, reflejar quizás alguna parte gris de la esencia de nuestra realidad social no es malo, porque precisamente parte también de la diplomacia es tener esa conexión y colaborar los unos con los otros si tenemos aspectos comunes. Entonces, para usted, ¿sería positivo o sería negativo presentar la realidad social de un país en una muestra en el país receptor? O más bien tenemos que tener cuidado de no mostrar ciertos aspectos. Gracias. A ver, mire, si se trata de arte, tiene que ser arte. Eso es lo primero. Después nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Si se trata de propaganda, tiene otro análisis. No es que no sea válido, pero tiene otro análisis. Y si estamos hablando en términos de arte, con seguridad va a profundizar, va a reflejar de una manera más enriquecedora y más elocuente la realidad que la propaganda, que es más directa, porque el arte va a ser más elíptico, va a ser más alusivo. Entonces, las grandes obras de arte es un misterio también con respecto al arte. No hay nada escrito así. Las reglas en el arte, generalmente los más innovadores son los que las rompen. Y los que más trascienden son los que quiebran las reglas. En la poesía, uno ve a Trilce de César Vallejo, está la invención de la palabra. Él hizo con el idioma lo que quiso, lo descuartizó, lo transformó. Y es un libro extraordinario. Y era un poeta extraordinario que titula uno de sus libros Poemas Humanos. Es decir, era muy humano, pero en Trilce él rompe con todos los esquemas. Y es un libro para todos los tiempos. Es un libro que cada día adquiere más relevancia. Igual pasa con las vanguardias, ¿no? Con todos los poetas. Igual, son diferentes, ¿no? Neruda es diferente a Vallejo. Vallejo es más humano, influye de una manera, y Neruda es más torrencial, más grandilocuente, ¿no? Tiene que ver con el mundo también chileno. Pero yo creo que si se parte de la premisa de que se trata de arte, no hay tema tabú. No hay tema tabú. Y yo tengo muy buenas experiencias con el cine dominicano. Ustedes han dado un salto tremendo en el cine dominicano. Y en la producción cinematográfica y los servicios que prestan en República Dominicana al cine. Son una fuente de ingreso importante para el país. El cine es hoy en día de República, no tiene nada que ver como cuando yo fui presidente del Instituto de Cine de Cuba. Ya hoy en día el desarrollo en República Dominicana. Ahora mismo estamos haciendo una película en coproducción con República Dominicana en Cuba. Leí hace poco. Pero ustedes han hecho un cine tremendo, un cine que está mirando la historia, Manas Mirabal, Trujillo, la historia propia. Eso es fundamental en una cinematografía. Tiene que encontrar el perfil definitivo de ese país, pero también puede ser mucha ficción que hace falta. El cine dominicano no ha alcanzado, es lógico, ha alcanzado las cotas más altas, pero que se produzca es determinante porque aquí así se aprende. El cine se aprende haciendo cine. No hay otra manera de lograrlo. Entonces ustedes tienen esa riqueza, tienen una riqueza musical extraordinaria. Uno se acuerda, los cubanos siempre nos acercamos a República Dominicana de una manera muy querenciosa. Nosotros con los dominicanos tenemos una relación tremenda. Nosotros consideramos, esto no tiene nada que ver con la geopolítica ni nada,
nosotros consideramos a República Dominicana parte de Cuba. Parte de Cuba, siempre, desde, bueno, ya hablé de la guerra de independencia, siempre nos entendemos con los dominicanos a las mil maravillas. Es un pueblo respetuoso, nosotros queremos mucho. Y nosotros tenemos, y eso se refleja en la cultura, y se refleja en la música, y se refleja en los bailes, y se refleja en las costumbres. En Cuba hay zonas pobladas por dominicanos, por haitianos también. Es de una riqueza. Y yo creo que el papel que está cumpliendo República Dominicana y los avances que está consiguiendo en temas culturales son de una repercusión ya que trasciende el Caribe. Ustedes tienen grandes escritores. Ustedes lograron incluso penetrar el mercado del libro en Estados Unidos. Con Junot Díaz tuvieron esa ocasión, tienen esa posibilidad también, que la diáspora es una diáspora que remite constantemente referencias culturales al país de origen. La diáspora dominicana no es tal, es una prolongación de la República Dominicana en el mundo, es un capital extraordinario que tienen los diplomáticos de República Dominicana. Uno va a una recepción, una embajada de República Dominicana en el mundo, está lleno de dominicanos que viven allí, con un país pequeño y con una fuerte. Pero el emigrado dominicano tiene un nexo, igual que el cubano, ¿no? Tiene un nexo muy orgánico con su país, con su cultura. Con su cultura. En República Dominicana uno se siente como en casa, siente la vitalidad de la cultura. La música dominicana se conoce en todo el mundo. Y sin lugar a dudas, ustedes están en camino a un salto importante en otras manifestaciones más, que quizás necesiten más tiempo de sedimentación, como puede ser la música de concierto, como puede ser las mismas artes visuales, pero ustedes tienen exponentes tremendos en las artes visuales. No solo Naif, sino exponentes tremendos que en cualquier lugar del mundo tienen un espacio. Y el dominicano quiere a su país, donde quiera que esté. Eso es un capital. Piensa como dominicano. Le pasa parecido al puertorriqueño, que mire que tiene tentaciones y sigue siendo puertorriqueño y hablando español. Mire que ha tenido tentaciones, porque todas las tentaciones del mundo son para que siga siendo como es, o lo que es. Los puertorriqueños son adorables en ese sentido. Adorables, igual que los dominicanos. Yo les agradezco mucho la presencia de ustedes aquí. Al rector. Sí, nuestro embajador rector quiere aportar algo también. Sí. Bueno, qué bueno que tengo la oportunidad de regresar. Y yo quería destacar dos rasgos muy característicos de la cultura dominicana, que son muy conocidos a nivel mundial y que yo pienso que, bueno, que tiene un gran potencial y que es un reflejo del sincretismo racial que existe, el cual existe en nuestro país. Una de ellas, obviamente, es la música, el merengue. El merengue con sus derivados, que incluye otros ritmos regionales. El merengue, todos lo sabemos, y usted conozca como nosotros, seguro usted lo conoce mejor que yo, claro está. Pero cuenta de 3 instrumentos, el básico, el perico ripiado, que representan las 3 mayores culturas que nos representan. Está la tambora, de origen africano, está la güira, de origen taíno, y está el acordeón o la guitarra, de origen europeo, alemán y español. Entonces, eso no tiene duda, eso es marca país, y a eso quiero referirme. Pero en términos alimenticios hay muchas contradicciones, porque no nos ponemos de acuerdo cuál es el plato nacional. La gente habla del mofongo, la gente habla del sancocho. Porque el mangú ni un plato es, el mangú es majá. No, estoy hablando de algo que represente más una cultura, ese sincretismo, esa riqueza cultural que tenemos.
No, bueno, ya ustedes están viendo, cada uno dice una cosa diferente porque no nos ponemos de acuerdo en cuál es nuestro plato nacional. Pero el sancocho de manera categórica, que es muy diferenciado a los otros nombres de sancocho que tienen en Colombia, que tienen en Panamá, que tienen en otros lugares, es una mezcla característica de la mezcla racial que tenemos, cultural, es una expresión cultural muy nacional, porque tenemos los elementos de los tubérculos africanos, tenemos los elementos de la yuca taína, americana, tenemos entonces el caldo, que viene de España, de los caldos españoles, es el principio de hervir de esa manera y de mezclar esos ingredientes. Yo participé en un intento que se hizo hace unos años de querer definir ese plato nacional. Y sin embargo, los chefs nuestros, los medallas de Michelin y esa cosa, no se ponían de acuerdo. No que este, que aquel. Y mira, aquí lo vimos manifestado. Lo diferente, ¿verdad? Las diferentes opiniones, porque somos orgullosos de nuestra cultura, nuestros alimentos, nuestra tradición. Entonces, eso es algo que para mí tiene que es muy sumamente importante terminar de definirlo antes de nosotros dar los saltos que debemos de dar, en dar a conocer lo que usted decía con relación a darlo en toda la sede diplomática, en todas nuestra sede diplomática, el servicio exterior. Y quería hacer ese aporte porque soy muy inquieto con ello. Yo, como dije ahorita, lo mencioné, formo parte del Consejo de Arte, del Consejo del Mecenazgo de Arte y Cultura, donde se identifican los proyectos que nacen en diferente naturaleza. Se apoya, que aquí está el director. Y bueno, lo que se ve ahí cuando usted ve en esos pequeños pueblos, esa inquietud por hacer cosas de importancia, que diferencien su región, que enorgullezcan las comunidades, es realmente sorprendente. Y en la primera convocatoria se tuvieron más de 100, se aprobaron más de 100 propuestas, o 100 propuestas, ¿verdad, Henry? 100 propuestas que han dado, que reafirman esa identidad nacional. Y quería ponerlo a conocimiento de la sala y a usted también. Muchas gracias. Muy bien, con esta intervención llegamos al final. El embajador de Cuba tiene otra Voy a intervención. estar todo el tiempo a un encuentro con el canciller. Primero, buenos días. Quería agradecerle a todas y a todos la presencia en esta conferencia que ha dado el profesor Omar González, que lo conocemos hace mucho tiempo, no desde cuando éramos jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes, pero realmente tiene una amplia experiencia sobre estos temas. Y a mí me parece que en las relaciones que existen entre INESDI y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, que viene siendo el homólogo de ustedes, hay un convenio firmado entre las dos instituciones, que este es el camino de la colaboración entre las dos universidades de Relaciones Internacionales de nuestros dos entrañables hermanos países. O sea, podemos incluso, como pasa con el plato nacional en República Dominicana, que no se ponen de acuerdo. Pero en lo que sí estamos de acuerdo, que cocinan riquísimo. Que cualquier plato dominicano es una exquisitez. Y yo creo que eso lo identifica más con el tema de, bueno, qué sé yo, también el casabe de los dos países, el sancocho que tiene, es riquísimo. Nosotros le llamamos caldosa, pero es lo mismo al final, ¿no? Con un poquito más o menos de carne o de vianda, pero más o menos igual. Le estamos proponiendo al ministro de Cultura, al excelentísimo señor Roberto Salcedo, el nuevo ministro de Cultura, un convenio de colaboración cultural entre los dos países. Porque la cultura es el escudo y la espada de la nación. Y tenemos que defenderla. O sea, si usted no sabe sus raíces, no la ama. Y lo que usted no ama, no lo defiende. Y por lo tanto, el tema de la cultura, tanto para República Dominicana como para Cuba, es estratégico en el desarrollo de la dominicanidad y el patriotismo, que lo vemos en muchos lugares acá, en muchas actividades, pero que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros las raíces culturales vienen ligadas a la misma conformación de la ciudadanía cubana que
que empezó por las guerras de independencia el 10 de octubre de 1868 hasta hoy, porque acabaron con la población indígena en Cuba, el colonialismo español, hay que decirlo, desapareció. Y el otro día estaba hablando y aprendí de que cuando llegaron los colonizadores a descubrirnos, cuando ya nosotros existíamos, se hablaba mucho del taíno, que éramos taínos. Nosotros no somos taínos. Es que cuando le preguntaron a los aborígenes quiénes eran, ellos dijeron taíno, y taíno significa gente buena. O sea, le contestaron gente buena, porque había Guanajatabey, etcétera. No voy a extenderme en eso. Y eso es en la cultura nuestra, tanto de República Dominicana como de Cuba, es la esencia. Hay que defenderla. Y en eso la colaboración entre los dos países es muy importante. Es lo que quería decir. Agradecerle, rector, su amable convocatoria y atención a nuestro profesor Omar González, y estamos en la disposición en este camino de seguir ampliando la relación. Muchas gracias. Viva Dominicana y viva Cuba. Gracias, Sí. embajador. Solo va a terminar, como dijo José Martí, somos las dos alas del mismo pájaro. Culturalmente hablando, eso es muy válido. Bien, agradecemos a nuestro conferencista por habernos acompañado, al personal diplomático del Servicio Exterior por estar conectados con nosotros hasta el final. Gracias, y a ustedes por acompañarnos. Pasen todos feliz resto del día.